Hola a todos, es para mí una gran alegría el tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes y es mi esperanza que Él hable a sus corazones y a su mente como lo ha hecho conmigo al preparar este tema. Hoy he sido invitado a compartir en el estudio bíblico el tema servicios en la iglesia, requisitos de obispos y diáconos basados en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 15. Antes de estudiar los requisitos expuestos por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, me gustaría resaltar algunos aspectos que nos ayudarán a comprenderlos mejor. El primero de ellos es el perfil del cargo. Es interesante notar la preocupación del apóstol Pablo por definir las cualidades y capacidades que deben tener los líderes en una iglesia local. A Pablo le interesaba el tipo de personas que serían ministros y líderes de la iglesia. Buen mensaje para nuestra iglesia en nuestros tiempos. Recordemos que un perfil de cargo define las características, tareas y responsabilidades que involucra un puesto de trabajo, así como las aptitudes, cualidades y capacidades que debe tener el profesional que lo ocupe. Pablo tenía en Timoteo y en Tito dos discípulos en quienes podía delegar su autoridad en orden a la organización y administración de las iglesias. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 nos dice: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Y allí en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 2 le dice a Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pero también a Tito, en el capítulo 1, versículo 3, le dice lo siguiente: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Y finaliza este capítulo 3 en la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, diciéndole lo siguiente a Timoteo: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Vemos entonces a través de estos pasajes la preocupación que tenía el apóstol Pablo por definir el perfil de los ministros, de quienes iban a desempeñar los diversos oficios en la iglesia, y también su preocupación por la preparación de estos ministros para desarrollar las cualidades contenidas en el perfil que estudiaremos posteriormente. Pero estos requisitos que se incluyen en el perfil escritos por Pablo realmente reflejan el carácter de Cristo en las personas candidatas a desempeñar ese oficio. Entonces, un líder cristiano, obispo o diácono, debería de ser como Cristo, porque Cristo es el mejor ejemplo para cada cristiano. Cada cristiano tiene que ser enseñado sobre la palabra de Dios y tiene que ser preparado para trabajar para el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16-17, Pablo hace el énfasis a Timoteo sobre la palabra de Dios y sobre su utilidad, y le dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, el carácter de Cristo es desarrollado en nosotros cuando somos obedientes y ponemos en práctica la palabra de Dios. En palabras de mi esposita María Claudia, diríamos que desarrollar el carácter cristiano por medio del conocimiento y la aplicación de los principios bíblicos es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo, también en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 24 al 26, le dice lo siguiente: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Pero el apóstol Pedro también nos habla de la importancia del desarrollo del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, que es parte del requisito y de los requisitos y cualidades que el apóstol Pablo coloca en el perfil para quienes van a desempeñar los diversos oficios en la iglesia. Pedro lo dice de esta manera: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, para reflejar el carácter de Cristo, debemos de permanecer llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el requisito indispensable para una vida santa. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un requisito indispensable para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, por supuesto, mucho más para el que él anhela desempeñar un oficio dentro de la iglesia. Porque es el Espíritu Santo quien aviva nuestra vida, es el Espíritu Santo quien aviva nuestro intelecto, los afectos, la conciencia, la voluntad y nuestra personalidad, y como lo dice Tim LaHaye, quien controla nuestro temperamento. La llenura del Espíritu Santo es el secreto de una confianza en la palabra permanentemente, obediente a ella y que honra a Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 3, ya el Espíritu Santo estaba inspirando a los discípulos para la separación de funciones que tenían que darse en ese momento por el volumen de tareas que se le estaba presentando a la iglesia primitiva. Allí en Hechos 6:3 dicen: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Veamos entonces que se necesitaban hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nuestro pan diario, el devocional diario, tiene una frase con la cual me gustaría concluir esta introducción. Dice lo siguiente: la salvación es el milagro de un momento. El crecimiento es el trabajo de toda una vida. Vamos ahora a estudiar entonces los requisitos que nos da el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3. En el versículo 1, el apóstol Pablo da unas palabras de ánimo para quienes desean desempeñar estos oficios. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra.
Te pido, Señor, que levantes líderes en tu iglesia que conozcan y obedezcan tu palabra y reflejen tu carácter, para el bien de la iglesia en el presente y para el bien en la iglesia del futuro. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Dice el comentario bíblico de Bacon sobre este primer versículo: sencillamente el apóstol está diciendo que el desear un lugar de servicio responsable entre el pueblo de Dios es una ambición noble. Entonces veamos en este capítulo los diversos oficios que se encuentran en la iglesia neotestamentaria, específicamente los de obispo, ancianos y diáconos, que son los tres oficios nombrados en el Nuevo Testamento. Empecemos por el de obispo. El obispo, o en el griego episcopos, significa literalmente supervisor, quien supervisa, o también líder. El comentario bíblico de Bacon sobre el obispo dice lo siguiente: la palabra obispado, en cierto sentido, no transmite su verdadero significado a los lectores modernos, ya que actualmente el oficio de obispo se relaciona con jerarquía eclesiástica. Es una buena advertencia de no pensar que el concepto que en la actualidad tenemos jerárquico de obispo correspondía al de la iglesia primitiva. Realmente el significado en el siglo I, en el Nuevo Testamento, de obispo significa un servidor de la iglesia que recibe el liderazgo de supervisar una congregación. También encontramos la palabra anciano, en el griego presbíteros, que significa el más anciano. En el Antiguo Testamento también encontramos ancianos, y los ancianos generalmente eran un grupo de líderes en el pueblo de Israel. Moisés, por ejemplo, es quien prefigura este personaje, dándole forma al libro de Pentateuco. En el Antiguo Testamento encontramos a los ancianos tomando decisiones políticas en el libro de Samuel. Posteriormente encontramos también a los ancianos en la historia de Israel aconsejando a los reyes y representando a la gente en lo concerniente a asuntos espirituales. En el Nuevo Testamento encontramos que el anciano era un líder local en las congregaciones cristianas, que junto con otros formaban un consejo, o lo que se conoce como un gobierno colegial de ancianos, y siguiendo la tradición patriarcal judía. Y esta colegiatura, esta congregación, generalmente estaba presidida por otro anciano. En el Nuevo Testamento, el obispo es la misma persona que el anciano. Y veamos que ambas palabras se emplean para las mismas personas en versículos sucesivos. Veamos dos ejemplos. Uno de ellos en Hechos. Ubiquémonos en Hechos, capítulo 20, versículo 17, y luego comparémoslo con Hechos 20-28 para ver cómo allí se relacionan anciano y obispo como en las mismas personas. Hechos 20:17 dice: desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Mientras que en Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Lo mismo encontramos en Tito capítulo 1 versículos 5 al 7. Dice Pablo en su carta a Tito lo siguiente, y prestemos atención en el uso de las dos palabras. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di.
El anciano debe de ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospechas de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de malas ganancias o de ganancias mal habidas. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento el obispo es la misma persona que el anciano. Veamos ahora otro oficio que es el de diácono. Pero es importante ver lo que dice el comentario bíblico de Matthew Henry acerca del uso de anciano y obispo. Dice Matthew Henry: finalmente diremos que el vocablo anciano connota un contexto judío, mientras que supervisor, o sea, obispo, es de extracción griega. Este mismo comentario de Bacon dice con respecto a los diáconos lo siguiente: la función original de los diáconos consistió en supervisar y distribuir los fondos económicos de la iglesia para fines caritativos. Vale la pena observar lo que dice este autor B.S. Eaton acerca de los diáconos. Dice Eaton lo siguiente: aun cuando el sustantivo griego transliterado como diácono significa siervo o ayudante, cualquiera de las dos traducciones puede prestarse a mala interpretación, ya que los diáconos no eran ayudantes de los líderes, sino quienes repartían los fondos de ayuda de la iglesia, servían o ministraban a los pobres y a los enfermos. El comentario de Bacon complementa lo que dice Eaton diciendo lo siguiente: en su forma actual, en la iglesia de hoy, el término diácono ha perdido casi todo su significado original. En las iglesias episcopal y metodista constituye el orden inicial del ministerio ordenado, el cual conduce por lo general al sacerdocio o al presbiterio, mientras que en la iglesia congregacional y bautista es un oficio de laicos. Pero en la iglesia del siglo I, los diáconos ocupaban un lugar de dignidad e influencia comparable con la del obispo, y los requisitos para este oficio que San Pablo estableció no eran menos demandantes que los de obispo. Tengamos entonces presentes estos oficios y estas aclaraciones para que a continuación veamos los requisitos que Pablo da para los obispos, para los ancianos y para los diáconos. Veamos ahora los requisitos de los obispos que Pablo da a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 2 al 7. Dice Pablo lo siguiente: así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Comienza entonces el apóstol Pablo diciendo que el obispo debe de ser intachable. La palabra griega que se usa para traducir como intachable, literalmente se traduce también como irreprensible. Y la palabra intachable o irreprensible es un término que sale únicamente 3 veces en el Nuevo Testamento y precisamente se encuentra en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo que estamos leyendo, en 1 Timoteo 3:2, pero también la encontramos en el 5:7
y en el 6:14. Los estudiosos dicen que literalmente lo que significa esta palabra es que no hay por dónde agarrarle, en el buen sentido. Es decir, no da motivo a nadie para que pueda atacarle. Luego el apóstol Pablo dice que debe de ser esposo de una sola mujer. Realmente esta es una advertencia contra la poligamia que era practicada por muchos líderes religiosos en la época del siglo I. También habla Pablo que el obispo tiene que ser moderado, sensato, respetable. Y veamos que estos tres requisitos se relacionan estrechamente y describen una vida cristiana ordenada. Pero también dice el apóstol Pablo que el obispo tiene que ser hospitalario. Esta es una característica que también se encuentra en Tito capítulo 1 versículo 8. Literalmente significa amigo de extranjeros y siempre fue una cualidad muy estimada en la iglesia primitiva, porque en esa época pues era escasa en hoteles o en mesones o en lugares donde las personas se podían hospedar. Entonces era importante para las personas que viajaban llevando el evangelio tener donde poderse hospedar. Hoy en día pues podemos usar la misma práctica de ser hospedadores, pero tal vez dada la abundancia de sitios donde las personas se pueden hospedar, deberíamos de buscar manera en que pudiéramos dar un apoyo a aquellas personas que viajan llevando la palabra de Dios. Guthrie dice: sin la voluntaria hospitalidad de los cristianos, la expansión se habría visto seriamente retrasada. Pablo continúa con los requisitos diciendo capaz de enseñar. Esto indica la suficiencia de competencia en el conocimiento de la palabra de Dios. Así también que ese conocimiento pudiera ser comunicado junto con las verdades fundamentales del cristianismo. Entonces, el obispo debe de tener conocimiento de la palabra de Dios y aptitud para comunicar la palabra de Dios. No debe de ser borracho. Es importante ver que no se prohíbe el uso realmente del vino, sino es una advertencia del abuso del vino o de bebidas similares. Ni pendenciero, no debe de ser pendenciero, literalmente significa no dador de golpes. Kelly la ha traducido como no dado a la violencia. Al hombre de Dios deben caracterizarle el amor cristiano y el dominio propio. Una nueva característica que da el apóstol Pablo es que el obispo no debe de ser amigo del dinero. Esta es una advertencia contra el amor al dinero, al cual el apóstol Pablo en esta epístola define como raíz de todos los males. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Continúa el apóstol Pablo sus requisitos y dice: sino amable y apacible. En otras palabras, gentil o condescendiente y no pendenciero. En Tito 3:2, el apóstol Pablo le dice a Tito a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. El siguiente requisito dice lo siguiente: el obispo debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de iglesia
necesita en cierta medida al menos dotes de gobierno, dotes de liderazgo. Si estas dotes de gobierno no se manifiestan en la pequeña casa de su familia, tendríamos que preguntarle lo mismo que el apóstol Pablo: ¿cómo podrán manifestarse en otra casa mayor y en medio de problemas de toda índole que es la iglesia? El siguiente requisito es importante de tener presente. Dice Pablo, no debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Esta es una advertencia contra el ascenso apresurado hacia el liderazgo de un recién convertido o de personas recientemente bautizadas. Dice el apóstol Pablo a continuación, por último, que se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Entonces el ministro cristiano, el obispo, debe ganarse el respeto y la confianza de la comunidad externa, de la comunidad ajena a la iglesia, si desea ganar para Cristo a quienes la componen. Es importante entonces evaluarnos con esta lista de requisitos cada uno de nosotros, y al mismo tiempo que nuestros ministros, que quienes desempeñan oficios al interior de la iglesia, también sean personas que el carácter de Cristo se refleje en ellos y en nosotros, para que estas cualidades que enumera el apóstol Pablo para el obispo también sean una meta de desarrollo para cada uno de nosotros. Veamos ahora los requisitos de los diáconos. En 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Dice Pablo: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces, viendo estas requisitos, cualidades que el apóstol Pablo le da a Timoteo acerca de los diáconos, podríamos decir que el pensamiento principal de Pablo parece ser que los diáconos deben de poseer en el mismo grado los mismos dones y requisitos de los obispos. Veamos entonces ahora los nuevos, aquellos requisitos adicionales que no fueron mencionados en la pasada lista con respecto a los obispos. Encontramos primero que tanto los obispos como los diáconos tienen que ser sinceros. Sin dobleces es la traducción literal. Kelly dice que se puede traducir literalmente como conscientes en lo que se dice, y agrega no llevar y traer cuentos. Entonces, una traducción literal sería no decir una cosa cuando en realidad se está pensando en otra. Una siguiente característica que añade el apóstol Pablo es que deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. El apóstol Pablo incluye en sus requisitos para ancianos una cualidad similar en Tito capítulo 1 versículo 9, que nos permite entender el pensamiento de Pablo. Allí en Tito capítulo 1, 9, Pablo dice: debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros.
Luego dice que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Es interesante la nota que hace el comentario bíblico de Moody sobre este versículo. Y dice este comentario, no es necesariamente a una prueba formal, sino a la aprobación de la iglesia. El entonces del apóstol Pablo es significativo y dice este comentario que parece significar que los candidatos han de recibir aprobación antes de asumir un oficio y luego servir. No han de ser sometidos a esta prueba mientras desempeñan el oficio. Continúa el apóstol Pablo y dice, asimismo las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Independiente de que el apóstol Pablo se esté dirigiendo a las diaconisas o a las esposas de los diáconos, debemos de tener presente lo que dice el comentario bíblico de Bacon. Pero hemos de recalcar lo siguiente, que las esposas tanto de obispos como de diáconos del siglo I y las de los ministros de hoy comparten la carga de la responsabilidad del éxito de sus esposos. Una nueva requisito, cualidad que da el apóstol Pablo es los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces, el comentario bíblico de Bacon dice, aquí no se promete que el diácono con estas cualidades de seguro será ascendido a un oficio más alto. Tal interpretación caería por tierra ante los principios que con tanta dificultad el apóstol ha tratado de establecer. El único significado posible es que por ello ganará reputación de ser hombre bueno y fiel. La Escritura nos muestra varios modelos, pero un modelo de ellos es Bernabé, que allí en Hechos capítulo 11, 24 se dice de Bernabé lo siguiente: pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué dirán las personas de nosotros? ¿Qué decimos nosotros de quienes desempeñan oficios al interior de nuestra iglesia? Finalmente, hablemos sobre la conclusión de este tema. La conclusión la da el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3, 14, 16. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. De esta manera, el apóstol Pablo concluye estas recomendaciones e instrucciones que le está dando a Timoteo. Hemos visto entonces las cualidades que deben de desarrollar quienes son candidatos para desempeñar un oficio al interior de la iglesia. Pero me gustaría concluir ahora más bien no mirando las cualidades y responsabilidades de los candidatos a desempeñar oficio, sino de quienes estamos bajo su liderazgo. Y para ello quisiera finalizar esta enseñanza mirando
lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, primero en el versículo 7 y luego en el versículo 17. Y prestemos atención porque es muy claro la forma que nos exhorta el autor de Hebreos, la palabra de Dios, con respecto a cada uno de nosotros, y es mi esperanza en el Señor que cada uno de nosotros también asumamos nuestra responsabilidad ante quienes nos lideran y quienes tienen la responsabilidad de velar por nuestro desarrollo espiritual. En el versículo 7 del capítulo 13 en Hebreos dice la palabra de Dios: acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Aquí recuerdo lo que dice el apóstol Pablo en parte de sus epístolas, de sus cartas, donde dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ahora en el verso 17 finalizamos esta enseñanza con lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 13. Dice así la palabra de Dios: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Pensemos en estas dos exhortaciones que nos hace el autor de Hebreos y pidámosle al Señor que a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de sus dones y el fruto en nosotros, estas cualidades que desarrolla el apóstol Pablo y el apóstol Pedro que hemos leído en el día de hoy, también se desarrollen en cada una de nosotros. Un buen tiempo de reflexión y de autoevaluación. Que Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Chao.